Les estaba comentando que CENEPRED es la entidad que se encarga de la estimación de riesgos, de la prevención, de la reducción y de la reconstrucción, ¿no? Entonces, ellos han definido, digamos, los tipos de peligros, Estos peligros nosotros utilizamos cuando hacemos nuestros diseños, nuestros cálculos. Tenemos que ver si estos peligros van a afectar, digamos, al elemento que nosotros vamos a construir, ¿ya? Vamos a construir. Porque, ¿qué ocurre si estamos construyendo y ocurre uno de estos peligros? Entonces va a generarse un riesgo, porque peligro por vulnerabilidad es igual a riesgo, ¿no? Ya dijimos que la actual dinámica de desarrollo en nuestro país viene incrementando las vulnerabilidades, ¿no? Viene incrementando las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, esto ya es un tema conceptual, ya lo conocemos. Vamos a pasar a otro tema que también ya lo conocemos, ¿no? Nosotros tenemos de manera general, digamos, una sección transversal de la cordillera central, digamos, a la costa. Costa, sierra y una parte de la selva, digamos, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, lo que son las precipitaciones, ¿no? Tenemos, digamos, lo que es, hay una zona que se produce generalmente la erosión, que es la geodinámica externa, ya que no es controlable, ya, y otra zona, una área, una superficie que se produce la inundación y a su vez la sedimentación, ¿no? Entonces, acá se produce lo que es la infiltración, esos conceptos de infiltración, ya hay que tener en cuenta. Me dicen que en la zona sur no llueve, están asustados. Los acuíferos, dicen, los manantiales no se están incrementando, ¿ya? Eso es lo que me han comentado. Ayer me comentaron eso por el WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que...? No hay precipitación, porque si hay precipitación se está infiltrando para llenar los acuíferos, ¿no? Y por ende el nivel freático, digamos, del agua sube, ¿no? Y también los ríos, digamos, se incrementan. Entonces, nosotros conocemos, digamos, de manera general, y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos nuestra planificación, la gestión de riesgos. Este es el otro tema que también lo presento de manera ilustrativa, que es parte, digamos, de toda esa geodinámica. Tenemos, digamos, una precipitación, tenemos una infiltración, tenemos un porcentaje de evaporación y tenemos otro porcentaje de escorrentía. Hay una parte que empieza a correr, ¿no? Hay otra parte sí que se infiltra y hay otra parte que se evapora, ¿no? Entonces se producen estas ecuaciones. Esos son los elementos que hay que siempre tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos nuestras quebradas. El Perú tiene unas quebradas muy erosivas. ¿Producto de qué? Producto de las precipitaciones y producto del calor. Cuando llueve, corre, digamos, un riachuelo con piedra, etc. Y cuando empieza a solear se seca y empieza a desmoronarse, se caen las piedras. Existen distintas secciones, ¿no? Distintas secciones, ¿no? Y tenemos las infraestructuras próximas, digamos, a las áreas de riesgo, ¿no? Esas son áreas de riesgo, son áreas críticas que esas van a generar obstrucción, van a generar de repente por ahí, por esta quebrada está pasando una vía
que nos está llevando a la obra, ¿no? Entonces, estas pueden activarse, pueden entrar, digamos, a fluir, digamos, el lodo, el barro, ¿no? Y pueden hacer de que se pierda la comunicación entre la obra ya y, digamos, el centro de donde está, digamos, los materiales. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de cómo la geodinámica, digamos, externa y la superficie, digamos, de las quebradas se van generando, se van produciendo. Esto nos muestra, por ejemplo, cómo en alguna época del año vino, digamos, un inmenso riachuelo con bastante lodo y agua, ¿no? Lodo, agua, piedra, etcétera, ¿no? Y generó un ancho, por ejemplo, de 27.50, real, está medido. Y después, en otra época posterior, viene otro, pero ya no de ese volumen, sino de un volumen menor, ¿no? Pero me parece que también fue erosivo, mira, de repente fue pura agua, ¿no? Y eso ha erosionado, mira, y alcanzó 8.50 de ancho, ¿ve? 8.50 menos, y generó, digamos, otra quebradilla más pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando, digamos, las quebradas ya por la erosión y la precipitación que se va produciendo? Y eso va a hacer que se interrumpa, digamos, las vías de comunicación y que, digamos, no se obstaculice o se pierda, digamos, la comunicación entre la obra y la ciudad, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá una sección transversal, ¿ya? En la cual tengo acá un centro poblado, ¿ya? Un centro poblado, y acá yo tengo, digamos, la ladera de un cerro, ¿no? La ladera de un cerro, en la cual en esa zona se va a producir una precipitación P, ¿no? Y que por el tipo o característica geotécnica de este suelo, de esta superficie, se va a producir en algún momento, digamos, un círculo de falla 1 o un círculo de falla 2, que eso va a depender posiblemente del tipo de suelo y de la cantidad de agua, digamos, que cae en esa zona. Entonces, acá se puede producir un peligro, se puede producir. Este desplazamiento de masa que puede generarse puede ser chiquitito, ¿no? Yo, por ejemplo, mis padres fueron agricultores y ganaderos. Yo en mi época de colegio, yo me iba llevando los desayunos y me iba a regar al campo, la sementera, o sea, los alfalfares de mi padre, ¿no? Hace años, les estoy hablando pues de hace, quién sabe, 40 años atrás. Y cuando regaba, se regaba por gravedad. Venía el canal, ahí estaba el agua, se abría, se soltaba, se ponía una, digamos, una piedra con una tranca acá, se dejaba que ingrese el agua, por otro tramo, otro, y así sucesivamente, entonces el agua corría. El agua por escorrentía se regaba, ¿no? Y en una de esas me ocurrió a mí que generé como un desplazamiento de masa. Con la muralla y todo, ¡bum!, se me vino abajo. O sea, algo así, como que todo este suelo, ¡bum!, se vino abajo. ¿Para qué generé eso? Pucha, me hizo trabajar, por ejemplo, como 2, 3, 4 días, creo, reparando la muralla, y malogré pues la superficie de la pendiente o el talud del terreno, malogré, ¿no? Entonces,
Eso se genera por escorrentía o por precipitación también. Yo lo generé por escorrentía, porque yo estaba regando. Entonces, puede ser chiquito, puede ser grande, pero cuando es inmenso, ya les dije, genera ya un peligro, ¿no? ¿Y qué es ese peligro? Es la probabilidad de ocurrencia. Es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? O sea, si ocurre uno chiquito y no hace daño, no es un peligro. Pues si más grandecito tampoco no hace daño, no, pues el peligro es cuando ya genera un daño. Este círculo de falla puede ser tan inmenso, profundo, ¿sí? Un volumen grande, uy, tapa todo esto, por ejemplo. Y ese es el peligro. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, ¿no? Ese es el peligro, lo que estábamos viendo al inicio de clase, para el caso de la inundación, para el caso del sismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros analizamos, nosotros vamos a analizar por ese peligro, ya, los riesgos, y vamos a clasificarlos por su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la ejecución. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Miren. ¿Qué ocurre? Tenemos acá, digamos, estos círculos de falla que van a ocurrir. Al ocurrir desplazamiento de masa, al ocurrir este círculo de falla, la masa, digamos, se traslada y ocupa este lugar. Fíjense, la masa se trasladó y ocupó este lugar y cambió la topografía del terreno. Cambió, ¿no? Entonces, cuando, digamos, este desplazamiento de masa es bien grande, entonces, como le decía, va a tapar todo esto. Ahí se genera el peligro. Es la probabilidad de ocurrencia. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Y nosotros, así como esto, que es natural, nosotros también tenemos que analizarlo. En Amazonas construyeron un reservorio. Amazonas es una zona que tiene mucho limo, mucha arcilla. Construyeron un reservorio que al final lo construyeron parte de un suelo, aunque sea limoso o lo que fuera, firme, y también sobre el relleno, después de haber cavado, sobre el relleno. O sea que parece que la impermeabilización que hicieron con geomembrana, parece que no lo hicieron bien. O sea, posiblemente hubo filtración. Filtró, ¡bum! Se fue todo. Menos mal no generó desgracia o desastre. Había una casa, pero no pasó nada. Nadie pasaba, menos mal, por esa zona. Si no, ahorita se hubiera generado un escándalo. Entonces, lo que nosotros en la planificación también tenemos que ver es, si estamos construyendo, si yo estoy diseñando que se va a construir acá un hotel, o un colegio, o un hospital, también tengo que ver ese riesgo. Ese riesgo, hay que ver si puede ocurrir. Imagínense que están construyendo. Mira, no está ya en funcionamiento, sino está en construcción. Y se genera este peligro, ¿no? O sea, durante la construcción se genera el impacto. No se ha previsto ese riesgo, pues. ¿Ya? En Amazonas ha ocurrido. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Y acá viene otro ejemplo todavía. Acá viene otro ejemplo. Tenemos la superficie, la sección transversal, ¿no? Entonces, se tiene acá el reservorio.
construido, ¿no? Construido. Fíjense, ya está en funcionamiento este reservorio, porque de ahí están soltando el agua, 2 o 3 litros, y va por una tubería y están regando por un sistema de riego tecnificado, ¿ya? Entonces, pero durante su funcionamiento, por ejemplo, puede generarse el peligro. Tapa todo esto, rebalsa el agua y inunda, ¿no? ¿Ya? Pero eso es durante el funcionamiento. La pregunta va, ¿tiene responsabilidad el supervisor de obra, el contratista o el proyectista? El proyectista. ¿Ah? El proyectista. El proyectista, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si se está construyendo esto recién? Todavía no está lleno, se está construyendo. ¿Ya? Se está construyendo. Se está construyendo. Y el supervisor evidencia este riesgo. Dice, no, acá hay filtraciones. Acá hay filtraciones. Puede ver un canal arriba que está pasando por ahí, y justo por ese canal, por el cascajo, por la zona rocosa, semi-rocosa, entonces ahí pasa un canal, pero de ahí se infiltra y hay generación de humedad y filtración. Y acá se va a producir, digamos, un riesgo de desplazamiento de masa. ¿Y sabe qué? Acá están mis operarios, estoy trabajando, me va a perjudicar la ejecución de la obra y no se va a lograr, digamos, a los objetivos y fines del contrato. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? El supervisor está evidenciando ese riesgo. O sea, los riesgos no solamente en la planificación. Si somos supervisores, podemos evidenciar estos riesgos durante la ejecución de estos riesgos, ¿no? Pensando que ahorita que estamos ejecutando puede ocurrir, lógicamente. Quién sabe, no ocurra ese año, quién sabe ocurra después de 2 años, pero debemos de prevenir. Debemos de prevenir, ¿ya? Ese es el tema. Seguimos. Los peligros. Ya sabemos qué peligros hay y cada uno de esos peligros, qué es lo que podría generar, ¿ya? Y por qué es, ¿no? ¿Por qué es? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, este peligro de reptación, ese es el nombre de reptación, son por fallas geológicas, son por exploración geotécnica, por mecánica de suelos, por liquidación de suelos, por nivel freático alto, por meteorización de suelos y otros. Ahí está, ¿ya? Sismo, ¿no? El sismo es porque ya se produce, digamos, registros de 7.5 o más, ¿ya? Normas de ingeniería estructural, aceleración y fuerzas sísmicas, otros, normas sismo resistente, rigidez, resistencia y ductilidad, otros, Decreto Supremo 014-2014, vivienda, zonificación sísmica, cimentaciones, capacidad portante, licuación de suelos, licuefacción de suelos, licuación de arenas, otros, ¿ves? Para caso de sismos hay que tener todo esto en cuenta. Se supone que nuestro especialista, el estructural, ya conoce todo eso. Por eso que cuando elaboramos el expediente técnico hay que hacerlo, digamos, razonablemente. Hay que hacer que todos los especialistas trabajen, ¿no? De repente, tal vez no todo el tiempo, ¿no? De repente, pues, algunos días a la semana, cosas así,
hagamos que trabajen, porque en cada especialidad hay una serie de cosas que tienen que analizar por ese terreno, por el tipo de elemento estructural, etcétera, ¿no? Ahora, los riesgos. Los riesgos es el producto del peligro por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, los peligros se investigan, ¿no? Los peligros se investigan, se hacen investigaciones, ¿no? Por ejemplo, un colega, un hidráulico conversando, dialogando con él, así, seriamente, como no discutiendo, sino analizando el tema y con sus fórmulas, él me decía, pues, oye, está cambiando nuestras fórmulas de hidráulica, de cálculos ya no funcionan, me dice. No, ya el clima ha cambiado, me dice. Antes no se podía sembrar maíz a 3000 metros, ahora ya el maíz está produciendo, me dice. Mira, no lo he verificado, ni tampoco he tenido tiempo para poder constatar, pero él me dice que ya las altitudes están cambiando la temperatura, etc. Entonces, inclusive él me decía, cuando ocurre un huaico, nosotros lo calculamos como que todo fuera agua, pero no es agua, hermano, me dice. Ahí viene lodo, piedra, y en la cabecera viene un poco de agua, me dice. Pero nuestras fórmulas están como que todo fuera agua, me dice. Mira, yo no soy hidráulico, no. Hay colegas hidráulicos que dominan muy bien, ¿no? ¿Ya? Amigos, colegas. Entonces, me dice, entonces, ese es un tema de fórmulas, tema de cálculos, eso, que también siempre hay que, digamos, conversar con nuestros calculistas, los hidráulicos, o en los temas que corresponden, ¿no? Hay que conceptualizar ese tema, hay que analizar con ellos. Esto no, esto voy a pasar. ¿Se acuerdan de esto? Seguro que se acuerdan, porque seguro que esto llegó también por acá. ¿No? ¿Se acuerdan? El puente y uno de los colegas que trabajó ahí, creo, ¿qué dijo? Creo que dijo, no, se ha desplomado, dijo, ¿no? Se ha desplomado, dijo. Entonces, la Contraloría ha hecho esto. Está en camino, fíjense, por ese tema, ¿ya? Ha pedido el deslinde de responsabilidades, ¿no? ¿Ya? Ha aplicado ese documento que lo hemos visto anteriormente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. Esto también voy a pasar. Acá tenemos un caso, por ejemplo, en el río Tumbes. Del río Tumbes nosotros teníamos que llevar los materiales acá a Chillín, que es un poblado que está más o menos a 27 kilómetros de Tumbes. Este es un puente de material noble, pero esto no. Este es un badén natural, pero si crece el río, imposibilita el pase, ¿no? Imposibilita. El río Tumbes es esto, este es el río principal, y estos son unos aliviaderos. En Tumbes, lo bueno de Tumbes es de que existe ahí un programa que se llama Puyango Tumbes, ustedes conocen. Ese programa todos los años siempre deja recursos y limpia sus aliviaderos, lo limpia, y ya el ANA de Tumbes
ha dispuesto de que nadie debe sembrar en esos aliviaderos. A veces los agricultores lo siembran porque lo ven bien bonito, el terreno plano y bien fácil de maniobrarlo, ¿no? Pero ya saben de que cuando pasan las maquinarias lo van a destruir, por eso ya no siembran. Y siempre mantienen, digamos, los aliviaderos limpios, ¿no? Entonces, por eso que el Tumbes muchas veces ya nos inunda, ya. Eso es lo que falta en Piura. Falta, digamos, sacar 1 o 2 aliviaderos para descargar el agua. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OCE? La OCE nos dice, hay que prevenir ese riesgo de esta quebrada. Porque por esta quebrada puede venir poco, mediano o un caudal alto, la cual nos va a imposibilitar pasar de un extremo a otro, ¿no? Y si esta obra empieza en noviembre del 2017 y su término es en junio de este año, en los meses de enero, febrero, marzo, nos puede dejar incomunicado y allí el contratista nos puede solicitar, digamos, de repente una ampliación de plazo por 3 meses y nos va a generar sobrecostos, reconocimiento de gastos generales. Entonces, hay que tener cuidado en este tema, este riesgo. A ver, analicen. Ahí está el estructuralista, está el hidráulico, está el hidrólogo, está el geólogo, está el geotenista, está el jefe del proyecto. Entonces tienen que analizar. Mira, no solamente hay una cabeza, hay varias para analizar, pensar, ver cómo se soluciona este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la OCE, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y eso es lo que ocurre en en todo nuestro Perú, ocurre eso, ¿ya? Ocurre eso. La vez pasada, por ejemplo, cuando se construye en la frontera con Colombia, con la chata que está en Belén, ahí en el río Amazonas, en Iquitos, hay que llevar los cementos y nos demoramos 3, 4 días de viaje, porque dicen van a 20 kilómetros, pero no va a 20 kilómetros, va a 10, a 6 kilómetros por hora de paz, una lentitud. Hace poco cargaron pues más de lo debido, mucha cantidad de cemento pues, ¿no? Y se ha inclinado, se ha volteado, han perdido muchos materiales. Ahora, hay que tener cuidado, cuando estamos trabajando en los ríos de la selva, hay que tener cuidado, porque los cauces van variando, ¿ya? Por ejemplo, el año 90 el cauce era esto, el año 93 el cauce era esto, ¿ya? El año 95 era esto, 98 esto, fíjense, el cauce va cambiando, se va modificando, no es el mismo lugar, ¿ya? Va variando. Eso hay que tener cuidado cuando se hagan obras o trabajos en esos lugares, ¿ya? Ese es en el río Ucayali. ¿Ya? En el río Amazonas también pasó lo mismo. El año 2000 nosotros tuvimos la visita de unos franceses y hicimos unos estudios en el río Amazonas. Y nosotros, como analfabetos, creíamos que nos estaban utilizando para declararlo patrimonio de la humanidad el río Amazonas. No, conscientemente lo estaban evaluando, ¿no? Pero a veces creíamos pues, que como no teníamos la información precisa, no creíamos eso, o sea, a veces uno pues, se adelanta, a veces hay colegas también que tienen la mente pues, muy adelantada, ¿no? Entonces te hace pensar cosas. Ahora, y se hizo una simulación en la cual, este es el río Amazonas, o sea, va variando. El año 88, mira, el año 90, el 94, el 96, cómo va cambiando, y el 2001, o sea, igual que el río Ucayali, va variando.
¿ya? Va variando. Voy a pasar esto, ya lo vimos. Este es otro escenario en la cual el proyectista hizo un diseño de un reservorio acá en una comunidad, ¿ya? Y él consideró trasladar los materiales de acá del río. ¿Por qué? Porque en realidad era una playa amplia, ¿ya? Y de verdad había bastante material. ¿Por qué? Porque los comuneros le indicaron que este es el lugar y efectivamente era una cantera muy bonita, muy agradable y tenía el camino, ¿no? Entonces el expediente estaba planteado así, ¿no? Pero fíjense, el proyectista, no se dio cuenta, o sea, no comparó, hizo sus cálculos, digamos, su transporte rural, etcétera, todo lo calculó, digamos, técnicamente, sistemáticamente todo, pero no analizó este escenario, no lo analizó con su cronograma de ejecución, ¿no? Él no se fijó de que en estos meses el río podía crecer. Crece el río y toda la playa, todo ese tema desaparece, pues, pasa un montón de agua y ya no hay cantera, ¿no? A pesar de que el cerro, a pesar que ahí está el cerro, es un cerro, pero lógico, cae a la orilla, pero ¿cómo cruzas ahí si el río está cobando el cerro? También lógico, cuando ya baja hay una playita, pero cuando el río crece ya ni siquiera estar allá, habría que estar con un bote, con algo, o sea, es un tema que el proyectista, fíjense cómo se le va. Dicen que al mejor cazador se le va la paloma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo, digamos, el supervisor? El supervisor encuentra otra cantera, pero acá una cantera en la cual, fíjense, hay una distancia mayor, ¿no? Acá era 8, acá hay 15, ¿ya? Creo que no había un camino. No había un camino, o sea, tenía que hacer también el mejoramiento del camino, o sea, fíjense. Entonces, ¿el problema dónde nació? En la elaboración del diseño de este reservorio, ¿no? Entonces, ese es otro tema, mire, ese es otro caso que a veces se le pasó. Cuando nosotros estamos en el campo, en la etapa de la planificación, hay que tener, digamos, en cuenta todos los elementos, hay que mirar todo, hay que analizar todo, ¿ya? Si trabajaran todos los especialistas en su tema y en el tiempo que está establecido, sería excelente, pero no trabajan así. No trabajan, ¿no? La OCE ya tiene ese informe, no están trabajando, entonces se están produciendo pues casos. Entonces, por ejemplo, el año 2009, este es el río Urubamba, el año 2009, no sé si se acuerdan de la inundación del río Urubamba, ¿no? Todos, había construcciones de material noble, pero también construcciones de adobe. Y en las construcciones de adobe, la humedad subió hasta 80 centímetros. Y a la señora se le decía, señora, dejen de dormir ahí. Salud. Hoy es sábado. Está insinuando, creo. Mira, las viviendas de adobe estaban húmedas hasta 80 centímetros. Entonces, el equipo le dice, pues, señora, dejen. No saquen sus cosas también, pero duerman en otro lugar. Y efectivamente, menos mal, nadie falleció. Se fueron a dormir a un albergue en casa de su familiar, etc.
Para el día siguiente, estas casas de adobe que estaban húmedas 80, ¡pum!, estaban sentadas. Increíble. Mira, yo no lo creía, arquitecto. Pero cuando volvimos al día siguiente, la gran mayoría estaba caída y me quedé admirado. ¿Ah? Menos mal obedecieron esas personas. ¿Ya? Entonces se debilitaron pues toda esa parte de abajo. Ahora, lo que quiero explicar de este tema es lo siguiente. Quiero explicarles lo siguiente. Primero voy a hacerlo acá de manera así escrita. El río Urubamba es así, es bien ancho. Tiene como, el ancho más o menos es cerca de 200 metros. También es variable, 150, 200. Pero ¿qué ocurre? Han hecho un puente de 40 metros, 30, 40 metros, en un ancho de cerca entre 150 y 200 metros, ¿no? De 40 metros. Entonces, ¿qué es lo que genera este puente chiquito? ¿No? Es cuando tenemos una avenida grande, se obstruye o un carro, fíjense, empieza a detenerse, digamos, los vehículos y empieza, digamos, una cola, ¿no?, inmensa de vehículos. Entonces, ¿qué es lo que se genera? ¿No? ¿Qué es lo que se genera acá? Cuando se genera esa garganta, entonces el agua que está viniendo, esto lo ataja y lo levanta, ¿no? Lo levanta y va bajando. Eso es lo que los hidráulicos le llaman, eso he aprendido de ellos, el remanso hidráulico. Ahí está. Entonces, mira, son cosas técnicas, ¿no? Entonces acá se ha producido todo esto que se llama, creo que se produjo hasta, me dijeron, hasta 1500 metros, lo que se llama el remanso hidráulico. Entonces, acá se ve, mira, cómo se levanta, ¿ven? Cómo se levanta, mira, lo ataja, el puente angosto lo ataja, ¿no? Y cómo se levanta el agua y regresa, y inunda todo esto, ¿eh? Inunda. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar eso, ya explicamos. Prácticamente todo nuestro Perú es así. Tiene distintos escenarios, ¿no? Tiene distintos estratos, ¿eh? Distintos estratos. Mira, una lente de arcilla también, ¿ve? Por ejemplo, en Cusco, cuando uno llega a Cusco, está bajando por acá para llegar a Cusco, ¿no? Cuando viene de Ayacucho, ¿no? Hay unas bolsas plásticas acá, no sé si han visto cuando entraba a Cusco. Colocan las bolsas plásticas para que la lluvia caiga ahí, se recoja y se vaya abajo. Porque cuando llueve, se generan esos derrumbes. Toda esta zona es una zona inestable. Yo no sé cómo han permitido, y hay casas de material noble, no sé cómo han permitido que construyan ahí, fíjense. ¿Y qué ocurre? Por acá había un canal. ¿Yo cómo llego a conocer? Porque cuando vamos, estaban construyendo un canal ahí. Menos mal, eso se paralizó. Y ahora han hecho, fíjense, acá va un tema importante. Han hecho, y me parece que ya lo terminaron, eso es lo que me pasaron el dato, y yo les digo, ay, les felicito, en bien de nuestros paisanos del Cusco, le digo, ¿no? Han terminado ya un expediente de saldo de obra. Esa es una obra que resolvieron contrato. Y ese expediente de saldo de obra ya está con todo, con la planificación, con los riesgos, con todo. Ya está. Ahí es donde yo he visto el cronograma, está con todo, sus licencias, todos esos temas. Entonces, ahí es donde veo este tema. Y cómo es que anteriormente no teníamos el concepto de riesgos, ¿no?
no hacíamos, digamos, concienzudamente ese tema, pero ahora ya tenemos que, digamos, involucrarnos de lleno a ese tema, ¿no? De lleno, ¿ya? Bien, uy. Acá está. Acá va otro tema importante también. Tenemos acá un río, acá hay un pueblo. Acá se va a construir un hospital. ¿Ya? Acá. Acá está el río. El proyectista está encargado de hacer el diseño, el expediente para la construcción de ese hospital materno-infantil. Acá le dicen, acá está el terreno, le hacen la entrega del terreno, acá está el terreno. El proyectista lo diseña, calcula, identifica sus riesgos, pero también verá este riesgo. Claro, acá hay un riesgo, ¿no? Previsible, un riesgo probable, ¿no? Nosotros no sabemos, no tengo los cálculos, habría que ver, y se supone que su especialista, se supone que ahí, por eso digo, el que hace los términos de referencia tiene que ser una persona que haya viajado a la zona, que tenga, digamos, los conocimientos claros, porque si no ha ido a la zona, no le ha exigido pues un especialista en hidráulica, pues, o en hidrología, hidráulica e hidrología, para que vea si acá puede venir un volumen y inunda todo esto, ¿no? O arrasa todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estos casos, los riesgos son transferidos. ¿A quién lo transferiremos? A que se responsabilice el Ministerio de Agricultura, pues, o Ministerio de Vivienda, alguien, ¿no? Acá, incluya esto, ¿ya? Eso no es, digamos, ahorita vamos a ver ese tema de los análisis, pero este es otro tema, es otro escenario, ¿ya? Esto voy a pasar, ahí está, ese tsunami, ve, ahí hay un tsunami. Una vez estuvimos en una reunión y el jefe máximo dice, pues, no, uno de los colegas le dice, no, que esa zona no se puede construir, ¿no? En verdad yo no sabía de qué iba a tratar la reunión. A mí me invitan y yo voy, ¿no? Hay veces así, en las entidades te invitan, vas, ni sabes de qué se va a tratar. ¿Vas? Y ahí me entero, pues, ¿no? Con la participación de uno de otro, ya voy hilvanando de qué se trata. Entonces, uno de los colegas, se supone que era el especialista, le dice, no, ahí no se puede construir. Este era el mar, ya, este era Pisco. No, acá no se puede construir, dice, ¿no? Porque el mapa de riesgos, todo esto estaba rojo. Este es el mar. No, dice, no, ahí no se puede construir. Entonces, el jefe máximo le dice, pues, ¿cómo que no se va a poder construir? Sí se puede construir y tiene que construirse ahí, le dice, ¿no? O sea, era zona de riesgo porque este tsunami, justo en la ola de altura máxima con el peligro que se generaba, llegaba acá. Por eso que todo esto era una zona de riesgo, que estaba coloreado de rojo. Y el jefe máximo quería que se construya acá. Y el amigo le decía, no, ahí no se puede construir, porque le mostraba, acá miren, este mapa está rojo, acá no, esta es una zona de riesgo, de alto riesgo, le decía. Y que no, tiene que construirse. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Se tuvo que diseñar todo eso. Pero ya el proyectista tuvo que tomar todas sus previsiones del caso.
¿no? Todas sus previsiones del caso. Y el jefe máximo dice, no, sí se puede construir, pero serán los costos altos, pues, pero tiene que construirse, ¿no? Así le dijo. Se diseñó, se calculó, se previó, se hizo. Ahí está, ¿no? Y después ya no participé en esto, acá creo que construyeron también, creo que una alameda, una serie de cosas, y se lo ha llevado el mar. El mar se lo ha llevado todo, ya no existe. ¿Ustedes lo vieron o no eso? Ahora estamos enterados por satélite, por los cables electrónicos, que ya nos pasa una cosa. Y son temas que hay que estar, son lecciones que uno tiene que ir aprendiendo, no puede cerrar los ojos, ¿no? Pobre, habían hecho una cosa muy bonita, pero caramba, y falló, pues. Hay un amigo, un colega que trabajó también, hizo el levantamiento topográfico, no lo veo, ya no lo veo. El día que me vea con él le diré, y es un tema de conversación, ¿no? Entonces, en todo lo que es la costa hay que ver las alturas de los tsunamis, hay que ver los mapas de riesgo, ahí nos indica hasta qué altura llega, y hay que ver si a ese terreno llega ese tsunami o no. Y en el caso de ríos y quebradas hay que ver las resoluciones de las ANAS, porque las ANAS ya tienen las resoluciones de las fajas marginales, y si no existe la definición de la faja marginal, hay que solicitarlos. Nosotros como consultores o proyectistas, nosotros los solicitamos a la ANA, a través de la AAA, ¿no? O del ALA primeramente, y ellos le mandan a la AAA. Esto pasamos. Esto que les comentaba, ¿ven? Yo les comentaba la carretera, ¿no? ¿Ya? La carretera que pasaba a Pomacancha, ¿ves? No me he olvidado. Que pasaba por Macancha, y esta laguna, acá se cierra la compuerta y el agua cubre todo, ¿no? Fíjense, el que diseñó la vía esta, mira, no analizó. Claro, a veces los proyectistas van de acá, no son los mismos cusqueños, pues. A veces son otros proyectistas de otros lugares, a veces, pero hay veces, caramba, quieren hacerlo rápido, y a veces el proyectista no se queda un día, 2 días para recorrer, indagar, y necesitamos, ya hemos conversado la mañana, que para elaborarse los expedientes técnicos y se haga una buena planificación, hay que darle el tiempo razonable para que se haga un buen trabajo. Se incrementen los recursos económicos, ¿ya? O sea, no es, digamos, costos simbólicos, ¿no? Ya hay que hacer un buen análisis económico de manera analítica. Ya. La ley de seguridad y salud en el trabajo, ya la tenemos, ¿ya? Esto ya está incluido dentro del expediente técnico con un título, ya está establecido, ¿no? Ya se está considerando, pero también, digamos, es parte del riesgo que tenemos que, digamos, tener en consideración, porque no queremos que se produzca durante la ejecución. Como le decía, imagínense que una pluma se caiga, y se caiga encima de la construcción, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que... Ahí está, ¿ven? Justo estamos ahí. Imagínense que está la pluma y caiga sobre una línea de alta tensión. Es un tema bien delicado, ¿ya? Imagínense, mira, están trabajando acá y se caiga el material que lo están trasladando con la pluma. O sea, el tema de seguridad y salud significa ver esos temas, ¿ya? Lógico, eso ya está establecido. Entonces, durante la planificación lo que tenemos que hacer, y nos dice la OCE o la directiva 12, es de que eso tiene que ser con mayor detalle. No lo dejemos así superficialmente, ¿ya?
acá que hay, acá también hay otros temas. Mira, hay plumas que ya se han caído. Acá en el Perú todavía los periódicos no publican, ¿no? Por eso, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que contemplar plumas que sean de buena calidad, que cumplan, digamos, los protocolos necesarios, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, mira, acá se voltea creo que es una grúa. Ah, un tractor de grúa. Un tractor, una grúa, ¿no? Ya, mira, o una pluma, no sé, mira, se ha caído, capacidad portante en los suelos, o sea, Se ha hundido. estas cosas se tiene que prever, no debe ocurrir. Mira, ¿eso qué genera? Esto, mira, se ha caído, digamos, un volquete, un tambor de concreto, ¿no? Una concretera, mira, ¿no? Ya se tiene que prever. Ahora, no solamente se puede cargar o obstaculizar, digamos, la comunicación a través de los ríos o las quebradas o las quebradías secas, sino también algunos tramos de las carreteras, mira, pueden sufrir, digamos, socavamiento o erosión, ¿no? Entonces, eso también, o sea, uno tiene que recorrer todo el flujo, todo el camino. En la mañana les decía que en una oportunidad un contratista subía con un tractor, con una plataforma, y que justo en el cruce se queda plantado porque si pasaba se volteaba porque la parte de atrás iba al vacío. Entonces, ¿ves? Uno tiene que ir a medir. El que plantea el traslado del tractor ya tiene que decir qué longitud, qué ancho, pues, ¿no? No lo decía seguramente y alquilan pues una plataforma, digamos, muy angosta. Pero ahora los que trasladan maquinaria ahora preguntan, dicen ¿a dónde? Dicen, porque ya tienen la experiencia, ya es bien riesgoso, o pierden dinero, ¿no? O pierden dinero, ¿ya? Por ejemplo, los otros riesgos que hay que tener cuidado, las vías de comunicación, las carreteras, tenemos que diseñarlos, digamos, con bases, subbases de buena calidad, ¿no? Con material altamente clasificado, los diseños de los aceros, las zapatas, ¿no? Con las normas técnicas de suelos y cimentaciones, ¿no? Los taludes, ¿no? Los taludes, ¿ya? Y entre otros, ¿no? Entre otros. Un proyectista le encargan hacer el diseño de un colegio. Ustedes saben que en Lima están remodelando todos los colegios antiguos, lo están demoliendo y lo están haciendo con material noble, porque esos colegios están rajados, los fierros ya están saliendo, se están oxidando, y el SISMID ha dicho que puede ocurrir un terremoto bien fuerte. Imagínense que mueran niños, que mueran estudiantes. Pucha, que el ministro de Educación, el director, fíjense, ya sería un caos. Entonces, encargan a un proyectista hacer el diseño, el nuevo diseño, digamos, del colegio. Pero dentro de los términos de referencia le dice, ¿no? Los bloques que están bien pueden conservarlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el proyectista, ¿qué es lo que hace? Encuentra este bloque B, y ¿qué es lo que mantiene? Mantiene las columnas, ¿ya? Las columnas las mantiene, ¿ya? Y dice, no, disculpe, las columnas, dice, hay que cambiarlas, y las vigas las mantiene. Las vigas y el aligerado los mantiene.
así, con las mismas características, el concreto 210, con todo igual, ¿no? En su diseño quedan así, columnas se reemplazan y las vigas, los aligerados en los planos ya aparecen igual. Entonces, durante la ejecución, el contratista empieza a ejecutar la obra, y cuando empieza a ejecutar la obra, ¿qué es lo que encuentra? El contratista hace su análisis, ¿no? Dice, ya, las columnas acá las voy a cambiar, las demuevo y las cambio por otras, ya. Pero ¿por qué no la viga y el aligerado? Llama al SISMID, saca unas pruebas en diamantina, ¿no? Y verifica que tiene resistencias de 140, 110, bajísimos. Y lo sustenta la entidad, le dice, no, mira, acá tú me estás diciendo que solamente cambie columnas, pero la viga y el aligerado no. Entonces, no, esto no lo puedo hacer, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es de que presenta esa observación a la entidad y se paraliza la obra. Esta es una obra en barranca. Hasta ahora esta obra está paralizada. Está paralizada esa obra, ¿ya? Un ratito. Ya, entonces, fíjense, mira, fíjense, ese riesgo del proyectista, yo como proyectista lo demolería todo. Mira, yo fui a verlo, a mí me mandaron a hacer una evaluación, ¿no? Para hacer la verificación, digamos, de lo que el proyectista había hecho y de lo que había emitido el informe del SISMID. Y de verdad, era para demoler todo, ¿no? También como proyectistas no hay que guardarnos eso, si hay recursos económicos, porque voy a decir que esto se haga o esto se mejora y esto no, ¿no? También, si todo se hace que sea nuevo. El Biogas ha hecho las pruebas también, como lo ha exigido el contratista. Claro. Antes de elaborar el... Lógico, pues, lógico. De repente no quiso gastar también, ¿no? Dijo, pucha, voy a estar gastando en las pruebas de diamantina, pues son carísimas, ¿sabes? Están 350 cada uno. Sí. Entonces, ¿ya? Hasta aquí vamos a llegar a la clase de hoy día. Estas 6 y las 7 la vamos a pasar para el día 24. Nuestras clases son hoy 24 de febrero, 24 de marzo y la siguiente fecha es el 24 de abril. ¿Ya? Entonces, el 24 de febrero vamos a continuar y terminamos. El 6 es un procedimiento de 3 vistas, 4 vistas y después es el taller. ¿Ya? La próxima clase es puro taller, de distintos escenarios. Es puro taller, ¿ya? De distintos casos. Cómo llenar el formato 1. Solamente formato 1. Nada más. ¿Ya?